Vamos a hablar ahora del concepto de diferencia de potencial. Y en este vamos a hacer referencia a un concepto que vimos en el video anterior, potencial eléctrico. Voy a hacer un resumen muy rápido. Tú puedes tal vez ver más detalles de este concepto en ese video al que hago referencia. Entonces, repasando, el potencial eléctrico pues es una propiedad de un campo eléctrico. Se puede considerar también una propiedad de un cuerpo, ¿verdad? Y esa es una propiedad que se puede medir. Es una magnitud escalar que se mide en volts, en donde los volts representan una relación entre unidades de trabajo o energía y unidades de carga. Entonces, el volt, dada su expresión, pues sería sus unidades, estarían relacionando unidades de trabajo entre unidades de carga. De tal manera que un cuerpo que tiene un potencial eléctrico de 60 volts, entonces se podría considerar como que tiene un potencial eléctrico de 60 joules por cada coulomb. Pero, ¿qué quiere decir esa propiedad, ese valor? Bueno, eso quiere decir que para llevar a una carga de un coulomb desde una posición muy lejana o desde un punto en donde el potencial es cero, y este podría ser una conexión a tierra, que se representa de esa manera la conexión a tierra, para llevar una carga de un coulomb desde ese punto donde el potencial es cero hasta este punto donde el potencial es de 60 volts, yo tendría que hacer un trabajo de 60 joules. Empujar esa carga hasta llegar a la placa me va a costar una energía, invertir una energía de 60 joules. Bueno, entonces esa carga acumularía energía, estamos hablando de una carga positiva, estaría acumulando energía potencial eléctrica, sería como que la comprimiera contra un resorte. Entonces a la hora de que yo la suelte, la libere, esa carga se va a regresar, por decirlo de alguna manera. Entonces el potencial eléctrico es, digamos, lo que le da impulso o una especie de presión sobre las cargas y que produce un flujo de cargas que posteriormente definiremos, al que le llamamos corriente eléctrica. Es decir, el potencial eléctrico es algo que se necesita para que haya una corriente eléctrica, ¿verdad? En realidad lo que fluye, realmente lo que fluye son los electrones. Entonces una carga negativa haría una especie más bien de succión de electrones. Entonces los electrones, al fluir desde la conexión a tierra a esa carga, más bien liberarían una energía de 60 joules, ¿verdad? Bueno, ahora por ejemplo, si la placa tuviera una carga negativa y a su vez, digamos que esa carga genera un potencial eléctrico de menos 60 volts en esa placa con carga negativa, y recordando, las cargas positivas generan potenciales eléctricos positivos, las cargas negativas o cuerpos cargados negativamente generan potenciales eléctricos negativos. Entonces, suponiendo que tenemos esa placa, pues, con un potencial eléctrico de menos 60 volts, o bien un potencial eléctrico de menos 60 joules por cada coulomb, eso quiere decir que al llevar a una carga positiva desde la conexión a tierra, vamos a decirlo ya de manera más simple, hasta esa placa, no necesitaría yo hacer un trabajo, sino que esa carga liberaría energía, ¿verdad? Al ir de tierra a esa placa. Entonces, bueno, en cualquier caso, esos potenciales eléctricos generarían un flujo de cargas, ¿verdad? En este caso, las cargas positivas tenderían a moverse de la placa hacia la conexión a tierra. En este caso, las cargas positivas, en este segundo caso, tenderían a moverse de la conexión a tierra hacia la placa, aunque en realidad lo que se desplazaría, lo que tendería a desplazarse son los electrones y lo harían en sentido contrario. O sea, esta sería como una aspiradora de electrones. Las cargas positivas, los cuerpos con potenciales eléctricos positivos son como aspiradoras de electrones, y esto pues empujaría los electrones hacia la conexión a tierra. No importa tanto eso, ¿verdad? Incluso es un poco relativo. ¿En qué dirección fluirían las cargas? ¿De la placa a la tierra o de la conexión a tierra a la placa? Es relativo, depende qué tipo de placa estemos considerando. Por cuestiones históricas se consideran cargas positivas, pero en realidad lo que se tendría que considerar, lo que se desplaza son electrones, ¿verdad? Pero los potenciales eléctricos influyen o producen esa especie de presión, impulso sobre los electrones. Ahora, no necesitamos tener
las placas solamente conectadas a tierra para que se presente ese flujo de cargas, sino basta con que tuviéramos conectada una placa a otra placa con diferentes potenciales eléctricos. Y a esa diferencia entre esos potenciales eléctricos es a lo que le llamamos diferencia de potencial. Inicialmente, pensemos que tengo un par de placas, ambas con carga positiva, podríamos trabajar las dos con carga negativa, pero lo más importante que tengan el mismo potencial eléctrico, ¿sí? Y después conectamos una placa con la otra por medio de un material conductor. En este caso, no hay diferencia de potencial. Los dos potenciales eléctricos son iguales y por lo tanto tampoco habría, habría corriente eléctrica, no habría que me estoy adelantando a ese concepto, no habría un flujo de cargas, independientemente de una carga que analicemos si esta es positiva o es negativa, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos hablemos por ejemplo de una carga positiva, como si los protones se pudieran desplazar libremente. Entonces, ambas placas rechazan, por decirlo así, repelen con la misma intensidad a esa placa. Una placa dice, yo no te quiero, yo tampoco. Entonces las dos las están empujando por igual. Esa carga no se desplazaría hacia ninguna de las dos placas. Incluso si la carga es negativa, ahora pensemos que tenemos un electrón. Entonces, bueno, las dos placas lo atraen por igual con la misma intensidad. Yo lo quiero, ¿no? Yo también. Y la consecuencia es que esa influencia que ejercen ambas placas va a generar sobre esa carga fuerzas que se anulan, ¿verdad? Que van a estar en equilibrio y que no van a producir ninguna tendencia al movimiento en esa carga. Pero ¿qué pasa si tenemos un par de placas con diferente potencial eléctrico? Como por ejemplo en este caso, aquí sí tenemos una diferencia de potencial, ¿verdad? Y entonces eso sí va a ejercer una influencia sobre las cargas. Y bueno, ¿en qué dirección se moverían las cargas? Volvemos a lo mismo. Puede tener cualquiera de las direcciones dependiendo del signo de la carga que estemos considerando que se está desplazando, ¿no? Las cargas positivas, bueno, las cargas positivas sienten repulsión por otras cargas positivas y atracción por cargas negativas, ¿no? Entonces está en una carga positiva, pues en teoría se desplazaría de la placa con carga positiva a la placa con carga negativa. Las cargas negativas ejercen una fuerza de atracción. Pero en cambio, si la carga fuera negativa, pues entonces ocurriría lo contrario, ¿verdad? Repulsión de la placa negativa, atracción de la carga positiva. Como generalmente se utiliza como referencia a una carga positiva, bueno, pues ya en ese caso, ya podríamos decir en términos generales, siempre van a fluir de mayor a menor potencial, ¿no? Desde que se cumpliría en este caso, siempre y cuando esa carga, como dijimos, fuera positiva, ¿verdad? Entonces así podemos decir, van a fluir de mayor a menor potencial eléctrico. Bueno, pero decimos eso es relativo y en la realidad ocurre lo contrario, los electrones se desplazarían en sentido contrario. Pero aquí no importa tanto la dirección, sino que fluyan para otras cuestiones, para el funcionamiento de circuitos eléctricos. Y en este caso, ¿cuál es la diferencia de potencial? Pues simple y sencillamente la diferencia de potencial, como su nombre lo indica, pues sería la resta entre ambos potenciales eléctricos. Pero ¿cuál menos cuál? La verdad es que esto es relativo y hasta un poco arbitrario. Podría ser la de la placa de 40, menos 40 volts menos la placa de 60 volts o viceversa. Esto es relativo y a fin de cuentas va a producir el mismo efecto. ¿Sí? Entonces, en este caso, la diferencia potencial, bueno, pues generalmente se dice que es igual, bueno, entre un punto A y un punto B pues sería igual al potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B, pero bien se pudo haber definido al revés. ¿Sí? Eso realmente no importa tanto. Cambiaría el signo. Si invirtiera en esta expresión los potenciales eléctricos, el resultado sería el mismo, pero con signo contrario, pero el efecto sería el mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, si el potencial de la placa A es de 60 y el de la B es de menos 40, ¿cuál sería la diferencia de potencial? ¿20 volts? No, ¿verdad? 20 volts, no. 20 volts sería la diferencia de potencial si las dos placas tuvieran potenciales positivos. Si una fuera de 60 y 40 y la diferencia sería de 20. Pero desde 60 hasta menos 40, piensa en la recta numérica.
desde 60 hasta -40, ¿verdad? ¿Cuánto hay de diferencia, no? Habrían 100 realmente, y eso es lo que nos indicaría al sustituir esos potenciales eléctricos en esta expresión. Entonces serían 60 volts menos, ese menos está en esa expresión, pero luego tenemos otro signo negativo, un doble signo negativo, menos 40 volts, ¿verdad? Que se va a convertir en una suma, o es como si tuviéramos una suma de 60 más 40, y el resultado sería una diferencia de potencial de 100 volts, ¿verdad? Y eso realmente tendría el mismo efecto que, o pues sí, sobre las cargas produciría el mismo efecto que si tuviera una sola placa con un potencial eléctrico de 100 volts conectado a tierra, ¿sí? Va, va a producir un efecto equivalente. Entonces, estamos analizando situaciones que son equivalentes, bueno, y esto lo vamos a arrastrar hasta posteriormente el tema de circuitos eléctricos, que hay resistencias equivalentes, estamos hablando de algo nuevo y que una resistencia equivalente produciría el mismo efecto que un conjunto de resistencias, cosas por el estilo. Hay situaciones que son, digamos, relativas, ¿no? La dirección del flujo de carga pues, es relativo dependiendo del signo de la carga que consideremos, etcétera, ¿verdad? Ahora, no necesitamos tener una placa positiva y una placa negativa para que tengamos una diferencia de potencial y por lo tanto una tendencia al flujo de cargas. Basta con que no tengan el mismo potencial eléctrico, sea que ambas placas tengan potenciales positivos o negativos, ¿no? Por ejemplo, consideremos esta situación. Tenemos un par de placas, ¿verdad? Cargadas o con un potencial eléctrico positivo. Ambas repelen a los electrones o según la definición que vimos en el video anterior, si al conectarlas a tierra, los electrones fluirían de la tierra hacia estas placas, ¿verdad? En este caso también, bueno, aunque ambas repelen, vamos a verlo así, aunque ambas repelen a los electrones, perdón, atraen, ¿verdad? La de 60 volts los atrae con mayor intensidad, entonces los electrones fluirían de la de 40 a de 60, pero las cargas positivas fluirían en el sentido contrario, aunque ambas repelen a una carga positiva, bueno, los de 60 volts la repele con mayor intensidad que la de 40 volts. En este caso, la diferencia de potencial sería solamente de 20 volts. ¿Sí? Aquí sí sería directamente 60 menos 40, 20 volts. Y ya adelantándonos incluso a la ley de Ohm, que es a donde queremos llegar, pues en este caso tenemos una diferencia de potencial de un quinto a la diferencia de potencial que hay entre ese par de placas, y en este caso la corriente sería una quinta parte bajo las mismas condiciones que la corriente que generaría esta diferencia de potencial. Y a su vez también ese par de placas actuarían como si tuviera una sola placa de 20 volts conectada a tierra, ¿verdad? Entonces sería una situación equivalente a esto. Entonces lo que importa para saber las características del flujo de cargas es la diferencia de potencial, ¿verdad? Entonces yo podría tener también otro par de placas que tengan esa misma diferencia de potencial, una placa de 80 volts y una placa de 60 volts, entre ambas habría la misma diferencia de potencial. Y si esas otras dos placas están conectadas por un conductor, un cable que tiene las mismas características que el cable que une a estas dos placas, entonces la corriente sería la misma, ¿verdad? Entonces la diferencia de potencial, digamos, es la característica fundamental que lo que produce el flujo de carga. Es una condición que se necesita para que haya una corriente eléctrica, aunque la verdad es que todavía no la hemos definido. Bueno, también esto es análogo a lo que a la situación de la energía potencial, ¿verdad? Solo que ahí hablamos de cosas que caen. La equivalencia en el caso de cargas son cargas que se desplazan de una zona donde hay un cierto potencial eléctrico a una zona donde hay otro potencial eléctrico, siempre y cuando haya pues esa diferencia de potenciales en ambos casos, ¿verdad? Y así con ese ejemplo, que en realidad es que es el mismo concepto, pero aplicado a situaciones diferentes, así fue como empezamos la definición del potencial eléctrico en el video anterior. En esa parte del video de potencial eléctrico, eh,
al que hago referencia, también recurríamos al concepto de energía potencial gravitacional, que tal vez hayas visto, y si lo has visto es probable que sea un poco más claro de entender el concepto de diferencia de potencial que estamos analizando. En el tema de energía potencial gravitacional, que muchas veces se le llama solamente energía potencial, aprendemos que un objeto tiene diferentes energías potenciales dependiendo de su posición, en particular de su altura, y en donde a mayor altura tendríamos una mayor energía potencial. Pero para poder calcular exactamente el valor de la energía potencial, necesitamos establecer un nivel de referencia, que aquí represento el nivel de referencia con estas siglas, NR, ¿verdad? Que son las iniciales. Entonces, y todo a partir de la siguiente expresión, ¿verdad? La energía potencial, eh, realmente energía potencial gravitacional es masa por gravedad por altura. Consideremos un cuerpo de 1 kilogramo a una altura de 10 metros, su energía potencial medido desde un cierto nivel de referencia sería masa 1 por gravedad 9.8 y por altura metros, ¿verdad? Y eso sería 10 metros, perdón. Entonces sería 1 por 9.8 por 10, de ahí encontraríamos este valor, ese 98 joules. Bueno, cuando el objeto se encuentra en el nivel de referencia, pues no tiene energía potencial. Por definición, el nivel de referencia se consideraría un nivel donde la energía potencial sería igual a cero, la altura sería igual a cero. Entonces ahí la energía potencial serían 0 joules. Por cierto, esa combinación de unidades, las unidades de masa kilogramos con las de gravedad metros sobre segundo al cuadrado y por las de altura metros, toda esa combinación de unidades al final nos conducen a estas, a los joules. Por otro lado, cuando el objeto se encuentra por debajo del nivel de referencia, entonces las alturas se consideran negativas y por lo tanto las energías potenciales también serían negativas. Entonces, para calcular la energía potencial de ese cuerpo de 1 kilogramo 15 metros por debajo del nivel de referencia, entonces el valor sería menos 147 joules. Y los objetos al caer siempre se van a desplazar de un punto de mayor a menor energía potencial. A medida que soltamos ese objeto, va disminuyendo su energía potencial. En el caso de las cargas, no necesariamente, ¿verdad? Las cargas se pueden desplazar de una posición en donde es mayor su potencial eléctrico a donde es menor o viceversa. Y en ese caso, porque tenemos dos tipos de cargas. Las cargas que se desplazan de mayor potencial eléctrico a menor potencial eléctrico son las cargas positivas, pero los electrones realmente hacen lo contrario. Aquí no importa tanto eso, sino cómo está relacionado eso con ese concepto de la diferencia de potencial con la corriente eléctrica que hemos mencionado ya tantas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora hablando de una diferencia de energías potenciales, bueno, profesor, nos está hablando aquí de dos conceptos, energía potencial y potencial. ¿Es lo mismo? En realidad no. En el caso del potencial eléctrico hablamos de la cantidad de trabajo, pero por unidad de carga. En este caso hablaríamos de la cantidad, también podríamos hablar de potencial gravitatorio y podríamos definirlo como cantidad de trabajo por unidad de masa, pero cantidad de trabajo ¿para qué? Lo podríamos definir la energía potencial como el trabajo que tendríamos que realizar por cada kilogramo para llevar a un objeto desde un punto en donde su energía potencial es cero hasta dicho punto. O sea, en otras palabras, este 98 quiere decir que para llevar a este objeto de esa posición a esta, necesitaríamos realizar sobre él un trabajo de 98 joules. Entonces esos 98 joules se dice que están acumulados en el cuerpo y por eso al soltarlo, pues tiene esa energía acumulada que le va a permitir transformarse en energía cinética que a medida que vaya bajando, descendiendo, va a ir aumentando, ¿verdad? Tendría más energía cinética, que ese es otro concepto, ¿no? Pero ahora hablemos de la diferencia de potencial pero gravitatorio, que bueno, estamos utilizando como sinónimo la energía potencial y el potencial gravitatorio, cuando en realidad no son lo mismo. El potencial gravitatorio sería la cantidad de trabajo, pero ahora por unidad de masa, o sea, los joules por kilogramo. Que en este ejemplo podemos utilizar estos valores tal cual, también como el potencial gravitatorio, solo dividiéndolos entre kilogramos, ya que seleccionamos una masa de 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces, para hablar de la diferencia de potencial, vamos a considerar que el objeto
lo ubicamos, cambiamos su posición, lo levantamos 5 metros de la posición original. Entonces, bueno, a este nivel su energía potencial serían 147 joules, la misma que a este nivel, pero con el signo contrario, porque está a 15 metros por encima del nivel de referencia. Su energía potencial 147 joules o su potencial gravitatorio 147 joules por kilogramo. Que la verdad estoy así cometiendo una omisión porque como concepto el potencial gravitatorio establece un nivel de referencia único. Ahí tendríamos que irnos a ese otro tema, pero bueno, ahorita estamos estableciendo este como nuestro nivel de referencia. Entre esos dos niveles, vamos a llamarle a este el nivel A y a este el nivel B, hay una diferencia también de potencial. ¿A qué sería igual la diferencia de potencial? La diferencia de potencial sería igual a 147 joules, así como la diferencia de potencial eléctrico, que generalmente solo le decimos diferencia de potencial, 147 menos 98 joules. Y eso menos 98 joules por kilogramo. Y esto sería igual a 49 joules por kilogramo, que también representa un trabajo por, por unidad de masa. Pero, ¿cómo interpretamos ese valor? Bueno, en primer lugar, ¿cómo interpretamos estos 147 joules? O 147 joules por kilogramo. Este objeto, o este objeto de 1 kilogramo, para pasar de ese punto, que es el nivel de referencia, a este otro punto, al nivel A, sobre él tendríamos que hacer un trabajo de 147 joules. Esa es la definición de energía potencial. Mientras que este 98 joules, pues indicaría que para llevar al objeto del nivel de referencia hasta esa altura, tendríamos que hacer un trabajo menor, evidentemente, solo de 98 joules. Entonces, tal vez ya te diste cuenta qué representa. Y esto es para poder definir la diferencia de potencial eléctrico. ¿Qué representarían estos 49 joules por kilogramo? Representarían el trabajo que tenemos que hacer para llevar ese objeto no del nivel de referencia, sino del nivel B al nivel A. Ahora en este caso, ¿verdad? Del nivel B al nivel A. Tal vez en este caso nos convendría invertir los niveles en nuestra definición. Pues sería del nivel B al nivel A, tendríamos que hacer un trabajo de 49 joules por kilogramo. Y esto de alguna manera va a estar relacionado con el comportamiento del objeto. Y aquí profundizando un poco más en el tema de energía potencial, que generalmente así se llama, pero es energía potencial gravitacional, tal vez recuerdas que cuando se ve ese concepto de energía potencial también se habla de energía cinética. Y se dice que cuando un objeto cae, disminuye su energía potencial, pero aumenta su energía cinética, va ganando velocidad. Entonces, cuando haya descendido esos 5 metros, al bajar de los 15 a los 10 metros, entonces ese objeto tendrá una cierta velocidad y esa cierta velocidad pues va a estar relacionada con esa diferencia de alturas y a su vez con la diferencia de potencial gravitacional, ¿verdad? Que no sé si ya lo dije, pero aquí estoy cometiendo una omisión porque en el concepto de potencial gravitacional con el nivel de referencia no podemos jugar. Se establece para esa definición un nivel de referencia especial, pero eso ya sería parte de otro tema, ¿no? Entonces sería el trabajo que hay que hacer para llevar, eso es la diferencia de potencial gravitatorio para llevar al objeto desde una posición B hasta una posición A, en este caso. Entonces, de alguna manera, la diferencia de potencial gravitacional está relacionado, vamos a decir, con el comportamiento del objeto que se deja caer. Es decir, y en especial o en particular, con qué velocidad tendrá cuando ese objeto que se deja caer pasa del punto A al punto B. Eso estaría relacionado con esa diferencia de potencial. Pues la diferencia de potencial eléctrico está relacionado con el comportamiento, pero de las cargas en movimiento. Y a su vez eso va a establecer el valor de la corriente eléctrica. Para eso lo vamos a utilizar. Tal vez toda esta explicación lo único que está consiguiendo es confundir, pero tal vez veas la relación y lo puedas asociar si es que dominas más o menos el concepto de energía potencial. También, ¿por qué nos conviene hablar de diferencia de potencial y no de potencial solamente? Porque mientras que el potencial eléctrico es relativo, depende de dónde establezcamos nuestro punto en donde el potencial es cero, en este caso el nivel de referencia donde la energía potencial es cero, la diferencia de potencial no depende
de dónde establezcamos nuestro nivel de referencia. Por ejemplo, en este caso, si pusiéramos nuestro nivel de referencia a este nivel de referencia 2, automáticamente todos los valores de energía potenciales o los potenciales gravitatorios cambiarían, se modificarían porque las alturas variarían todas. La que era 0 ahora sería 15 porque ahora aquí está el 0 de mi recta numérica, ¿no? Entonces aquí la altura serían 15. Aquí en donde antes tenía 147 joules, pues tendría 0 joules de energía potencial. Donde tenía 0 joules, ahora tendría 147 joules. ¿Verdad? Donde tenía 98 joules, se modifican todas, pues ahora la altura medida desde el nivel de referencia a este nivel serían 25 metros, ¿no? Para sacar la energía potencial a esa altura sería masa 1 por gravedad, 9.8 y por 25, serían 245 joules. Y finalmente, a la última altura serían la energía potencial o el potencial gravitatorio sería de 294 joules. Aunque se modifican todas las energías potenciales si modifico mi nivel de referencia, pero la diferencia de potencial se conserva, ¿sí? Ahora en lugar de 147 menos 98 sería 294 menos 45 menos 245 joules. Y ese resultado sería igual a 49 joules. O bueno, todos, si lo hablamos como potencial, joules por kilogramo, 49 joules por kilogramo. Y es a lo que me refería cuando decía que la diferencia de potencial eléctrico sería como si en lugar de tener una placa de 60 volts y una vamos a decir, una de 80 y una de 60 volts, cuya diferencia de potencial sería de 20, como si tuviera una sola placa de 20 volts conectada a tierra. Esta diferencia de potencial sería como la energía potencial que tendría ese objeto si mi nivel de referencia estuviera en este punto, ¿sí? A fin de cuentas, la velocidad con la que este objeto va a llegar de este punto a este otro punto va a depender de la diferencia de potenciales, que a su vez depende de la diferencia de alturas. No importa en dónde ponga mi nivel de referencia. Bueno, tal vez, eh, como vuelvo a repetir, esto terminó confundiendo un poco más que aclarando el concepto de diferencia de potencial eléctrico, pero es para darle un poco de sentido a la definición que no hemos visto. Finalmente, ¿cuál es la definición de la diferencia de potencial eléctrico? Y ahora sí, volvemos a las cargas y nos olvidamos de la fuerza de gravedad. Muy bien, pues entonces la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera A y B, ahí está la definición, es igual al trabajo por unidad de carga y se utiliza como carga de prueba una carga positiva, que realizan fuerzas eléctricas al mover una carga de prueba desde el punto A al punto B, ¿verdad? Por unidad de carga positiva que realizan fuerzas eléctricas al mover una carga de prueba desde el punto A hasta el punto B. Realmente como tal, esta expresión que aparece aquí abajo no se utiliza tanto para resolver ejercicios, sino para darle sentido. Y es que eso es lo que a veces hace falta aclarar. Algunas fórmulas realmente no son tan utilizadas en la vida práctica, pero es para una forma de darle sentido a este concepto, ¿verdad? Nuevamente ahorita lo explicamos con un ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que representa B a B, pues la diferencia de potencial entre los puntos A y B. WAB, el trabajo que se tendría que realizar para llevar una carga desde un punto A hasta un punto B, y Q, la carga, ¿verdad? Que la carga de prueba que va a realizar ese trabajo. Bueno, pues ahí están lo que representa cada una de esas partes. B a B, diferencia de potencial, que es lo que estamos definiendo. WAB, el trabajo sobre la carga de prueba que se desplaza de A a B, y Q, la carga de prueba que se maneja en coulombs, ¿verdad? Recordemos, los volts a su vez, pues también se definen como trabajo por unidad de carga. Entonces también serían joules sobre coulomb, es otra forma de ver los volts, es una unidad derivada. El volt a su vez es joule sobre coulomb. Y esto nos va a permitir hacer el análisis de unidades. Entonces, por ejemplo, para ilustrar y prácticamente estamos repitiendo, consideremos un toma corriente.
Hemos hablado de dos placas. Ah, bueno, pues cada una de esas placas. ¿Por qué tanto las menciona las placas, profesor? Pues cada una de las placas podría ser una de las entradas de ese tomacorriente. Cada una de las entradas, pensando en un par de, de entradas, ¿verdad? Tienen un potencial eléctrico. Entonces consideremos que esta entrada tiene un potencial eléctrico de 0 volts. No tiene potencial eléctrico, por lo que a veces también se le llama neutro. Y mientras que esta entrada tiene un potencial eléctrico de 120 volts. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de potencial? Bueno, pues para poder ser más claros en esa pregunta, en la respuesta a esa pregunta, vamos a decir que esta terminal es la terminal A y esta la terminal B. Entonces, bueno, la diferencia de potencial entre ambos puntos, simple y sencillamente sería la resta entre los potenciales eléctricos. Y todavía es más fácil esto tomando en cuenta que uno de los potenciales eléctricos es cero o nulo, ¿verdad? Entonces, hace un momento lo definimos como el potencial eléctrico A menos el potencial eléctrico B, pero bien pudimos haber invertido los potenciales. Esto es un tanto relativo. Bueno, entonces en este caso serían 120 volts menos 0 volts. Entonces la diferencia de potencial serían 120 volts. Ahora, ¿qué sentido tiene? ¿O qué significa que entre ambas terminales tengamos una diferencia de, 100, de potencial de 120 volts? Bueno, imaginemos que conectamos un conductor que vaya de una entrada a la otra de este toma corriente. Bueno, no recomendamos hacerlo porque eso produciría una corriente enorme que produciría ahí un cortocircuito en la vivienda. eh, pero nos hace falta contestar la pregunta, ¿y por qué la corriente sería muy alta? Cuando conectamos un aparato, en realidad estamos haciendo un circuito. También las cargas van a fluir de una terminal a la otra, pero por la forma en la que está hecho ese aparato eléctrico se controla la corriente eléctrica que fluye a través de él, de tal manera que no sea tan elevada. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Bueno, pero supongamos que no hubiera límites aquí en la corriente. Entonces, ¿qué va a pasar con las cargas? Las cargas van a tender a desplazarse de una terminal a la otra. En el caso de una carga positiva, ¿verdad? Bueno, esa diferencia de potencial, ¿en qué dirección movería la carga? ¿En esta dirección, aunque me quede una carita feliz, o en esta otra dirección? Bueno, ya que aquí tenemos un potencial positivo, entonces, y dado que las cargas iguales se repelen, entonces esa terminal empujaría las cargas positivas, empujándolas hacia el polo opuesto. Y al hacerlo, bueno, está haciendo un trabajo. Al aplicar esa fuerza continua, está haciendo un trabajo sobre dicha carga. Y lo que quiere decir este 120 volts es que una carga de 1 coulomb, al pasar de la terminal a la terminal B, sobre esa carga, dada esa diferencia de potencial, se haría un trabajo de 120 joules. ¿Sí? 120 joules por una unidad de carga de 1 coulomb. Esto es un poco relativo porque en realidad así fue como se definió originalmente. Se hablaba de cargas positivas, en la definición hablamos de cargas positivas, cuando en realidad lo que fluye son los electrones, ¿verdad? Entonces tenemos más bien cargas negativas y estas fluirían en sentido contrario, ¿sí? Entonces en realidad este voltaje haría una especie de succión de electrones. Entonces aplicaría fuerzas hacia los potenciales eléctricos, harían fuerzas sobre los electrones para que pasaran del punto B al punto A, pero en realidad tendría el mismo sentido. Ese potencial quiere decir que una carga de 1 coulomb, una carga negativa, sobre esa carga se realizaría un trabajo de 120 joules al llevarla de una terminal a la otra. Por otro lado, allí en esta placa vemos dos tomacorrientes, dos entradas, ¿verdad? Y bueno, en una instalación correcta, esta entrada también debe tener el mismo potencial eléctrico que la que tenemos arriba. Lo mismo que entre estas dos, deberíamos tener el mismo potencial eléctrico, a menos que se cometiera un error en la instalación que podría producir algún tipo de problemas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ahora pusiéramos el conductor de esta entrada a esta otra entrada? Tampoco lo recomendamos, debido a que es probable que estuviera mal la instalación. Pero si la instalación es correcta, no pasaría nada.
porque tenemos el mismo potencial eléctrico, ¿verdad? Tiene que haber una diferencia de potenciales. Podría haber una corriente si conectáramos un conductor de esta entrada a esta otra. Y también lo mismo, entre estas dos entradas, pues digamos que las dos repelen con la misma intensidad a las cargas positivas o atraen con la misma intensidad a las cargas negativas, no habría una corriente eléctrica. Por otro lado, aunque usualmente esos son los potenciales eléctricos de los tomacorrientes de muchos países, neutro y 120, se conseguiría exactamente el mismo efecto en la corriente si tuviéramos otro par de potenciales eléctricos siempre y cuando tengan la misma diferencia de potencial. Es decir, si tuviéramos que esta terminal tiene un potencial, vamos a decir, de 30 volts y esta otra entrada tiene un potencial de 150 volts, bueno, la diferencia de potencial también sería de 120 y la corriente sería la misma, ¿verdad? En ambos casos. Y entonces, bueno, digamos, enfatizando, cuando las cargas se mueven de una terminal a la otra, independientemente de cuál a cuál lo haga, ¿verdad? El tomacorrientes hace un trabajo sobre las cargas. Y bueno, remitiéndonos al concepto de trabajo, energía y potencia, ahí estaría implícita también una potencia y también una energía. No se puede realizar un trabajo sin que se consuma energía. La energía la suministra el tomacorrientes, la aplica a las cargas y se manifiesta por esa corriente. Entonces, esto, o todavía relacionándolo con los campos gravitacionales, ¿qué tendrían en común en un campo gravitacional? Pues la diferencia de potencial se hace que los objetos caigan y en este caso hace que las cargas circulan, se muevan de una terminal a la otra. Entonces podemos imaginarnos como si las cargas estuvieran cayendo de un nivel a otro. Por otro lado, si lo que queremos es calcular el trabajo que se realiza sobre una determinada carga positiva cuando pasa de un potencial a otro, podríamos de esta expresión despejarlo fácilmente. Multiplicando ambos miembros por Q, llegaríamos que el trabajo realizado, simple y sencillamente, sería igual al producto de Q por la diferencia de potencial. Que la verdad este ejercicio también sería más como para darle sentido a la definición y no tendría tanto un sentido práctico, ¿verdad? Como tal, no se utiliza tanto la diferencia de potencial o no se utiliza para eso, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ¿qué podríamos responder con esta otra expresión? Podríamos contestar la pregunta, ¿qué trabajo se hace sobre una carga de 5 coulombs cuando que está sometida a una diferencia de potencial de 120 volts? Entonces, bueno, si tenemos una carga de 5 coulombs, aquí la expresión dice que solo multipliquemos, entonces el voltaje, la diferencia de potencial son 120 volts y recordando los volts del tema de potencial eléctrico, sus unidades son joules sobre coulombs. Aquí se cancelarían los coulombs y el resultado estaría en joules y el resultado serían 600 joules, que son unidades de energía, lo cual quiere decir que sobre una carga de 5 coulombs que se desplaza de esta terminal a esta otra, se realiza un trabajo de 600 joules o se le suministra una energía de 600 joules. Bueno, también inconscientemente se me utilicé otra expresión para referirme a la diferencia de potencial. A este concepto también se le conoce o se le llama coloquialmente tensión o voltaje. Y ya prácticamente para terminar, también la pregunta ahora sería, ¿y sobre qué carga se realizaría más trabajo? ¿Sobre una carga de 5 coulombs que pasa de una terminal a la otra, ¿verdad? A través de ese conductor, o sobre una carga también de 5 coulombs, pero que pasa de una terminal a la otra por este otro conductor, siguiendo una trayectoria más larga. La respuesta es la misma, ¿verdad? Y dada esa característica que tiene, ¿verdad? La energía, el trabajo que se realizaría sería el mismo. De ahí encontramos que también la fuerza que se aplicaría sobre la carga sería la misma, por lo que a las fuerzas eléctricas se les considera fuerzas conservativas. ¿Sí? Es a lo que se refiere, no importa, son independientes de la trayectoria. Igual que la fuerza de gravedad. La fuerza, al levantar un objeto,
al pasar de un punto a otro que se encuentra a mayor altitud, no importa el camino que sigamos, al llegar al punto A se habrá hecho el mismo trabajo independientemente de la trayectoria que se siga. Bueno, pues este es el concepto de diferencia de potencial. Ahora sí ya nos vamos acercando a otro tipo de conceptos o ya podemos empezar a hablar de otros conceptos como corriente y resistencia.